Shalom, shalom. Les saludamos desde Jerusalén. Como es costumbre, vamos a comenzar con nuestras sesiones semanales sobre el tema de ángeles y demonios, el tema sobre los malajim, sobre los ángeles, que hemos estado estudiando en varias ya oportunidades, y vamos a continuar con nuestra revisión de las apariciones del malaj Gabriel, del ángel Gabriel, en diferentes momentos de la tradición y de la historia del pueblo judío. En las últimas clases habíamos hablado sobre las apariciones de esta entidad espiritual del ángel Gabriel en la época de Yosef Atzadik. Vamos a estudiar en esta sesión la aparición, y no solamente la aparición, sino el contenido profundo de lo que implicó la presencia de Gabriel en el nacimiento, en la niñez, en el desarrollo y obviamente en gran parte del camino que recorrió nuestro maestro Moshe. El tema de Gabriel con respecto a Moshe Rabenu es un tema bastante amplio, y así como también en el caso de Yosef Atzadik, la necesidad que tenemos de poder introducirnos y analizar con detenimiento las relaciones entre ambos, como lo hicimos con Yosef, hasta el punto de relacionarlo con la interpretación de los sueños, etc., también nos va a abrir una gama muy amplia de observaciones con respecto a Gabriel y a Moshe Rabenu. Y para esto tenemos que comenzar con algo que incluso va mucho antes del propio nacimiento de Moshe. Nosotros sabemos, por la lectura ya constante, la lectura bastante amplia que tenemos de los libros del Tanaj, especialmente de la Torá, que en el Sefer Shemot comienza el texto hablando de la esclavitud del pueblo judío, del pueblo de Israel en Egipto. Esta esclavitud se debió a que un rey que no reconoció, o se hizo el que no reconoció a Yosef Atzadik, comienza a torturar al pueblo judío. Quienes están allí se encuentran en Israel, en Egipto, por una cantidad muy extensa de años, que van a sumar en total 210 años, de los cuales una parte grande de esos 210 años, que según algunos cálculos suman 130 años de esclavitud, o sea, de torturas y de gezerot, de cosas muy nefastas. En esta circunstancia, en este mundo de persecución, donde las gezerot del faraón, que giran normalmente según la tradición que viene desde Rabbeinu Arizal en adelante, también para poder interpretar los tikkunim y las enmiendas que se hacen en Egipto, las gezerot giran en torno a dos puntos. Una con respecto a matar a los primogénitos, a los niños en general, ya sea primogénitos o no, de los hebreos, arrojándolos al río, y por otro lado el hecho de que el pueblo tuvo que construir ciudades de abastecimiento para Faraón. Todo lo que conlleva un punto y el otro en una situación de persecución obviamente fue de un peso muy grande, e Israel comienzan a pedir, a rezar, a orar para que para que el Creador los salve y los saque de esa esclavitud y de esos trabajos forzados y de las muertes de sus hijos. Pues bien, en esas circunstancias nosotros sabemos por la Torá y también conocemos por los Midrashim y otras fuentes paralelas que la persona que en ese momento gobernaba el pueblo de Israel, de los descendientes de las tribus, era una persona de la tribu de Leví que se llamaba Amram, que va a ser finalmente el padre de Moshe. Cuando él supo, cuando llegaron al conocimiento de que la gezerá de matar a los hijos iba a ser algo muy, pero muy caché, muy pesado, él decide hacer un acto, obviamente con una intención positiva, para evitar que haya mayores atrocidades de parte de los egipcios sobre los hebreos, y se separa de su mujer, para de esta manera no tener más hijos, que estos hijos puedan caer en manos de los egipcios y terminar muertos o tirados al río. Cuando esto ocurre y Amram se separa de su mujer, como era la persona más importante del pueblo de Israel en ese momento, entonces muchos lo imitan.
y al imitarlo causan como una circunstancia de nituk, de desconexión dentro del pueblo consigo mismo, del hecho de que ya no hay más bodas, no hay hijos, no nacen personas. Esto conlleva a que de un personaje muy importante también en todo el contexto de la esclavitud en Egipto y por supuesto de la salida de Israel de Egipto, que es Miriam, la hermana de Moshe, que en ese momento al parecer tenía 5 años, va y le dice a su padre que lo que él está haciendo, que lo que Amram hace es peor de lo que el faraón está haciendo, porque como conocemos de los textos, el faraón había decretado la muerte de los hijos varones, o sea, de los hombres que nacieran van a ser muertos tirados al río. En cambio, lo que él hace al no estar con su esposa y al no procrear, está también perjudicando el hecho de que nazcan mujeres, y no solamente hombres. En este caso, al parecer es peor lo que él está haciendo, evitando que hayan hombres y mujeres, a lo que el faraón quiere hacer de evitar que hayan solamente hombres. Como esto ocurre, entonces él siente como una necesidad de volver nuevamente a casarse con su mujer, y así el Midrash nos trae, los textos nos enseñan, que vuelven nuevamente a estar juntos y que Miriam y Aarón, los hijos que ya tenían, bailaron en la boda de sus padres, en la segunda boda, en las segundas nupcias de sus padres. Este es el contexto de lo que está escrito en la Torá y lo que nos enseñan los Midrashim sobre este momento específico y tan difícil en la historia del pueblo de Israel. Pero vamos a analizar también, y como nuestro tema es el estudio sobre el ángel Gabriel en las diferentes épocas, está dicho así, así se relata, así escribe el versículo en la Torá. En el libro de Shemot, nosotros conocemos el pasuk que dice, Vayelech ish mi beit Levi, y fue un hombre de la casa de Levi. Con este pasuk nos enseña la Torá que Amram, la explicación más simple, literal del texto, es que Amram vuelve nuevamente a desposar a su ex esposa, y por eso está escrito, y fue un hombre de la casa de Leví, Amram era de la tribu de Leví, y nuevamente desposa a Yochebed, que era su esposa, su ex esposa que había divorciado por la Gezerá, por los decretos del faraón, y nuevamente vuelve a desposarla. Y de esta unión va a nacer Moshe, y va a nacer Moshe Rabbeinu en el futuro. El Zohar trae en Shemot, en las explicaciones místicas que el Zohar tiene sobre las diferentes parashiot, secciones de la Torá, allí escribe el libro sagrado en la página 11, en el folio Bet, dice lo siguiente, Vayelech ish midei Levi, da Gabriel, este es Gabriel. ¿Qué significa esto? Primero, ¿de dónde obtenemos la drashá? ¿Cuál es el método que utiliza el Midrash del Zohar para identificar que el Ish, el hombre de la casa de Leví, que hace referencia el pasuk, se refiere al ángel Gabriel? Kema deat amar, como está escrito, o sea, viene inmediatamente la explicación, como está escrito, de Aish Gabriel asher raiti bechazon. En Daniel, en uno de los libros del Tanaj, está escrito en el capítulo 9, en el versículo 21 del libro de Daniel, que él mismo, Daniel, dice, de Haish Gabriel, el Ish, que se llama Gabriel, el varón que se llama Gabriel, Asher Haiti Bechazon, que yo vi en una visión. De allí vamos a identificar, y así es tomado e interpretado en los Midrashim, y también en las Gemarot, en los textos del Talmud, y obviamente también lo va a hacer en el Zohar, la identificación, la correlación entre la palabra Ish, que significa varón, y la palabra Gabriel, el nombre del ángel. Y cada vez, a no ser que sea especificado algo distinto, que en los textos sagrados aparece el nombre Ish, vamos a estudiar que la referencia es a Gabriel, o sea, al ángel del Din, al ángel de la Gvurá, el que se asienta en el lado izquierdo del mundo, como hemos estudiado en las sesiones anteriores. Ahora, Gare Gabriel Nikra Ish.
dicen los comentaristas al Zohar, Vehu Alach mi Beit Levi, y él viene desde la casa de Levi. Perush, ¿qué significa esto que viene de la casa de Levi? Mikoach Bereshut Bet Levi, de la fuerza y del permiso, o sea, de aquello que origina del enraizamiento de que de la casa de Leví. De Aino, es decir, Da Knesset Israel. La casa de Leví se refiere a la congregación de Israel. De Atia Misitra de Smala, que proviene del lado izquierdo. Zohi Amalhut. Nos referimos acá al reinado, al Malhut. Shehi Bechinat Bet Levi, que el reinado se llama Bet Levi, Shehu Sadak Gvura, que está identificado con el lado de la Gvura, ya de la fortaleza. Nos referimos a aquello que radica en la izquierda. Y Ikar Binyaná Mihakvurot, porque el Malhut se construye principalmente a través de las Gvurot. ¿Qué es lo que significa esto antes de entrar a especificar la función de Gabriel en el nacimiento de Moshe? En la Cábala luriana, la forma en que Rabbeinu Arizal explica el devenir y la interacción de los Olamot y de las Sefirot, existe un hidush muy grande que es el tema de los Partsufim, o sea, de los rostros. Rabbeinu Arizal divide las Sefirot y el mundo espiritual. Los Sefirot es el mundo espiritual, la forma en que Kadosh Baruj Hu, las emanaciones con las cuales Hashem Baraj, Dios, crea el mundo, desde las esencias mayores hasta el mundo material que nosotros conocemos. Y esta división se da a través de Sefirot, como es un tema ampliamente ya conocido. Ahora, estas Sefirot son estructuradas y sistematizadas por Rabbeinu Arizal de una manera especial, que él va a llamar Partsufim, o sea, rostros. Rostros son como núcleos de energía. Estos núcleos de energía se dividen en 5, siendo el mayor de todos el Partsuf que se conoce como el Arihampin, el gran rostro, el rostro alargado, el grande, que refleja la sefira de Keter con todas las energías internas. Existe un segundo Partsuf, un segundo rostro que se denomina Abba, un tercero que se denomina Ima, que normalmente estos dos núcleos energéticos están generalmente juntos, o sea, en unidad, en unión, kibur, en zibug. Después existe un un cuarto Partsuf, un cuarto rostro que se denomina Ze'er Antin, o sea, el rostro menor o el rostro pequeño. En contraposición con el Arihampin, el gran rostro, existe uno pequeño, uno menor, que se denomina Ze'er Anpin, que incluye dentro de sí, en una forma de estudio del propio Ze'er Anpin, 6 sefirot, que son las sefirot más relacionadas con las midot, o sea, nos referimos al Gesed, al Gvurah, al Tifereth, al Netzach, al Hod y al Yesod, que se transforman en un Partsuf, se vuelven un Partsuf, que es el Partsuf del Ze'er Anpin. Y finalmente existe una quinta energía, congregación de energía, mejor dicho, que se denomina Malhut o reinado. El Malhut o reinado también está identificado con la Nukba, o sea, con algo femenino, que va a representar en las formas de explicación de la Cábala luriana la pareja del Ze'er Anpin. Así como el Ze'er Anpin se va a identificar como algo masculino, la Nukba, que es el Malhut, va a ser identificado como algo femenino y que ambos buscan unirse, buscan el zibug, buscan la unión, la conexión. Esta conexión obviamente es a nivel espiritual y se refiere a todos los elementos energéticos con los cuales se pueden traer todo tipo de beneficios al mundo, ya sea espiritual, materiales. Pues bien, el Partsuf que se denomina Nukba, el Malhut, se forma principalmente de una parte, de una explosión energética que está dentro del Ze'er Anpin, que es la Gvura. Dijimos que el Ze'er Anpin incluye dentro suyo 6 sefirot, que son la sefira de Gesed, la bondad, la Gvura, la fortaleza, el Tiferet, la belleza, el Netzach, la eternidad, Hod, el esplendor y el Sod del fundamento.
una de estas se llama Kubura, o sea, se llama fortaleza. Y dentro de la fortaleza esta, recibe a su vez energías, recibe a su vez influencias del Parsuf femenino que está en constante unión con Abba, o sea, Ima. Todo este, toda esta construcción espiritual se conoce como Kupura, o sea, fortaleza, y la principal construcción del Malhut se da a partir de las Kupurot. Es por eso que cuando hablamos de Knesset Israel, o sea, cuando hablamos de la congregación de Israel, cuando hablamos de Am Israel en este sentido, lo vamos a identificar con el Malhut, el reinado, que en su base tiene influencias recibidas de la Kubura, parte del Gerampín, que a su vez recibe influencia de los Parsufim superiores, o sea, de los rostros superiores, en este caso el rostro de todo lo que hemos mencionado son formas en que lo espiritual se desenvuelve, ¿sí? Y las metáforas son muy recurrentes por la situación simbólica en la que tenemos que ingresar para poder explicar justamente todos estos devenires y todas estas interacciones. Pues bien, el Malhut, conocido como Knesset Israel, se funda principalmente en la Gvurá, y la Gvurá es reconocida como el lado izquierdo, como el lado de la izquierda, o sea, el lado que identifica o que señala o que conecta con el Din. Es por eso que la identificación de Knesset Israel como Beta Levi, como está escrito acá, en esta parte del Zohar, que dice que viene el ángel Gabriel, que también es un símbolo de la izquierda, es un símbolo del Din, mi Beta Levi viene justamente con la fuerza del Beta Levi, del Malhut, del reinado, que es la congregación de Israel, que a su vez, dijimos, tiene como base la Gvurá, que se ubica a la izquierda. Ikar Binyanam Yagurot, como dijimos, lo principal de la construcción del Malhut proviene de la Gvurá. Vaikach et Bet Levi, y tomó a una Bat Levi, o sea, vino este hombre, que es Gabriel, con la fuerza, el enraizamiento del Malhut, que proviene de la Gvurá, de la fortaleza, y cogió, tomó a una hija de Leví. Da Nishmeta, nos referimos que la hija de Leví es un alma, un alma, o sea, la metáfora está hablando de una situación que ocurre a nivel de espíritus, o sea, a nivel de almas. Y dice de Gabriel Lakah, Gabriel tomó et Neshama Shehi Bita Shel Malhut, que es la hija del Malhut, Ditninen, como hemos enseñado, Beshaata de Itialit Gufa de Tzadik, en el momento en que se forma el cuerpo del Tzadik, que se forma el cuerpo del justo, Behai alma en este mundo, o sea, en el momento en que se produce la gestación a través de la acción de un hombre y de una mujer, cuando esta gestación va a producir el cuerpo de un tzadik, cuando esta gestación material va a producir justamente el cuerpo de un tzadik, hay un mundo paralelo espiritual, anímico, que está funcionando. Y en ese momento, la Matno, nosotros estudiamos, de Shah Shenolat Guf a Raúl en Shamak Dosha, cuando van a hacer un cuerpo que es apropiado para recibir un alma sagrada, santa, elevada, Raúl Shiyet Tzadik Bazeba Olam. Y va a ser necesario que este tzadik esté en el mundo. Cuando eso ocurre, hay una intervención directa del ángel Gabriel, por el hecho de provenir justamente el tzadik de la Gvurá, de provenir el tzadik de una fuerza que viene de la Gvurá, o sea, de la fortaleza, del lado izquierdo. Kuchabrihu Karel Gabriel, como dijimos, cuando este tzadik físicamente va a ser engendrado y va a nacer, Hashem llama al ángel Gabriel, Benatil Hajinishmeta, y toma esa alma, Beginta, bloquea, agarra, toma el alma que está en el Gan Eden, o sea, en el lugar donde están las almas de los futuros justos, Rotzelomar, Shebemalhut Anikret Gan Eden, de otra especie, de otra forma de denominación del Malhut que conocemos como Gan Eden, Benahata la Lehai Gufa, y la introduce en este cuerpo de Tzadikaya, en los cuerpos de los diferentes Tzadikim, de Itialit Behai Alma, que han de nacer en este mundo.
Umorid ota la guf shel tzadik. Lo introduce, lo hace bajar justamente en el cuerpo del tzadik. Bazea olam. Behiu itpakad ala. Y él va a estar además, va a tener además una supervisación directa sobre esta alma que acaba de introducir. Benatirla, y la va a proteger. Behunitz tava alea beshomerota. La va a proteger, la va a cuidar. Y como en este caso nosotros estamos hablando, como explicamos en un principio por el Midrash, de que nos referimos al nacimiento de Moshe Rabbeinu debido a que su padre se alejó de la madre por las gezerot del faraón, cuando vuelve a tomar a su ex esposa y hay unas segundas nupcias, el alma que ha de nacer va a ser el alma de un tzadik. Por lo tanto, el cuerpo que en ese momento está siendo formado en esta gestación va a recibir un alma elevada. Esta alma elevada es traída por Gabriel, y no solamente traída por él, sino que además es cuidada por él durante mucho tiempo, como vamos a ver enseguida. Veitei Mahaum Alaha de Itmane al Ruhon de Tzadikaya Laila Sheme. El Zohar trae una pregunta que nosotros vamos a preguntar y vamos a contestar acá, pero también esta pregunta indica la explicación de otra entidad espiritual, de otro ser metafísico, que va a ser estudiado más adelante. El Zohar pregunta si nosotros vamos a decir que el ángel que está encargado de bajar las almas de todos, y en especial podríamos decir también de los justos, se llama Laila. Hay un ángel que se denomina así, Laila, o sea, noche, que es el encargado de bajar las almas que son concebidas, que se gestan durante la noche cuando los esposos están juntos. Entonces tendríamos que haber dicho que es ese malaj el que la trae. Beat Amart de Hiu Gabriel, me acabas de decir, acabas de mencionar de que se refiere a Gabriel. Aje Jubadai, entonces el Zohar dice no, en verdad es así. Begin de Atin y Sitra de Samala, Beholman de Atin y Sitra de Samala, Aji Ikre. Es porque esta alma proviene del lado de la izquierda, o sea, del din. Proviene de lo que se conoce como la Gburá, el din. Y en este caso, el alma es traída por Gabriel y no por Laila, como ocurre normalmente. Con esto el Zohar termina este punto, termina de enseñar por lo menos en este Keta, en este texto. Hay otro texto paralelo, vamos a ver inmediatamente, pero por lo menos para resumir en este punto, vemos que el nacimiento de Moshe se debió, como dije, a una circunstancia histórica. Pero esa circunstancia histórica va a tener también una trascendencia de tipo espiritual. Y el hecho de que Amram se haya divorciado de su esposa para evitar tener hijos y que estos no murieran, conlleva a que sus hijos, especialmente su hija, le haga reflexionar y vuelva nuevamente a casarse con su esposa. Y en esta segunda nupcia ocurre algo, que la conjunción física de ellos, o sea, la unión física de los padres, va a traer al mundo un alma distinta, diferente, un alma de un gran tzadik, de tal vez el único que pudo hablar con Hashem Panim el Panim, que pudo hablar con Dios cara a cara. Y en este caso el encargado de traer esa alma va a ser justamente el ángel Gabriel, no solamente de traerla, sino que además de protegerla. Hay otro texto makbil, paralelo en el Zohar, que trata sobre el mismo tema, sobre la presencia de Gabriel en el nacimiento de Moshe. Dice así el Zohar en la página 19 del mismo libro Shemot, o sea, de explicaciones al Sefer Shemot, la página 19 en el folio A, dice: Vayelech Ish, fue un hombre. Rabbi Abau Amar, Rabbi Abau dice: Vayelech Ish, fue un hombre, o sea, las segundas nupcias, de Gabriel, este es Gabriel. Distir, como está escrito, trae nuevamente el Makor, la fuente de Daniel, que ahí en Daniel se identifica a Gabriel con la palabra Ish, Behaish, Gabriel. Shealahahu Be'echzira le Amram. Acá, Rabbi Abau explica el Midrash y hace una exégesis un tanto distinta de la que vimos antes, que es más bien a nivel de almas, y es Dios el que manda traer al ángel Gabriel para introducir dentro de este cuerpo el alma de Moshe. En este caso nos enseña el Zohar de una manera un poquito más técnica,
que fue el ángel Gabriel el que trajo a Amram para que se reuniera nuevamente con su ex esposa. Shealahahu, que fue él, o sea, fue Gabriel, Behezerá le Amram, y se la devolvió a Amram. Rabbi Yudá dice, Amram Mamashaya. Otro de los sabios dice, no, cuando se habla acá de la palabra ahí se refiere a Amram en forma clara, o sea, no se refiere a ningún ángel, sino que a Amram, a él se lo denomina Ish. Pero entonces la explicación es por qué no se dijo que fue Amram a reunirse otra vez con Yochebed, no Niskar Shemo, explica Rabbi Yudá, mi peneche alijazo lo aitá mimenu leizdagev leishto ela milemala. Porque esta alijá, este hecho de que fue a reunirse nuevamente con su esposa, no fue algo que nació de él, sino que vino como una influencia, como una shará, como una inspiración divina, como algo superior. Ya sea según la explicación que vimos primero de Rabbi Abau, o la explicación segunda de Rabbi Yehudá, en la vuelta, en las segundas nupcias de Amram con Yochebed, hay una presencia celestial, una presencia de algo místico mayor que las voluntades humanas. Y en esta circunstancia en que esto se presenta, o sea que hay algo mayor que la voluntad humana en la unión, en la nueva unión de Amram y Yochebed, está presente, hay un roshem, hay una impresión y queda así registrado la presencia del ángel Gabriel. Ya sea que él fue el que trajo a Amram a Yochebed o a Yochebed a Amram, o que se sintió movido Amram a ir nuevamente con su mujer, ya sea por lo que dijo Miriam, o ya sea por una situación, como dije, de una shara'a, de una inspiración divina mayor. Como fuera, vemos entonces que en el nacimiento de Moshe no es algo simple explicar de que hubo simplemente una unión humana, una unión material, sino que vemos que hay algo paralelo que ocurre a otro nivel. Y ese otro nivel es un nivel divino, es un nivel metafísico, es un nivel donde se encuentran los ángeles, y en especial al que estamos estudiando, que es el ángel Gabriel. Y que más adelante también vamos a ver cómo protege y cómo continúa en el camino de Moshe. Valga solamente una pequeña eará, una pequeña acotación, debido a las posibles semejanzas que podremos encontrar a veces, que podemos percibir en el Midrash en cuestión, el Midrash que nosotros estamos estudiando, y otras tradiciones. La existencia del héroe, la posibilidad que tienen los pueblos de ver algo heroico en una persona, y en especial aquellos que han realizado actos que son de una valentía no común, o sea, de algo que sobresale en la vida cotidiana de las personas y en circunstancias también cotidianas. Cuando se ha enfrentado la humanidad a guerras, a desastres, y hemos visto que en pueblos, muchos pueblos, surge la figura de un héroe. La tradición popular, prácticamente casi todas las culturas, conecta la existencia o el nacimiento del héroe con algo mayor que va más allá de lo humano. Lo vimos en los pueblos antiguos, ya lo vimos en los sumerios, lo vimos también en los egipcios, lo hemos visto en griegos, romanos, lo vemos también en los pueblos indígenas latinoamericanos, en las tradiciones de los indios norteamericanos, etc. En muchos pueblos hemos visto que la figura del héroe es una figura mítica que conecta lo humano y que relaciona eso humano con algo trascendente, divino, y en especial en su nacimiento. Si bien esto es un colectivo universal, o sea, es un pensamiento universal, que está presente justamente dentro del ser nuestro, y por lo tanto no vemos el por qué no esté presente también en nuestra tradición, o sea, que no esté presente dentro de la forma en que se comunicó la Torá a Israel, que no esté presente un concepto que hemos, como he dicho, podemos estudiarlo en extenso, algo muy humano, humano tal vez demasiado humano, hasta tal punto que lo conecta a lo divino. Es, por lo tanto, algo también presente dentro de la tradición judía. No obstante, acá hay una diferencia en relación a los eslabones culturales que mencioné.
Normalmente la figura del héroe en las culturas externas es la figura de una persona que tiene que vencerse a sí misma, y el vencerse a sí mismo está ejemplificado con mitos y con muchas metáforas, trabajos, por ejemplo, que Hércules tiene que hacer, o diferentes viajes que algunos héroes indígenas americanos hacen a lugares distantes, a montañas, bosques, cargar objetos pesados, troncos, etc. El mundo cultural está lleno de todo tipo de ejemplos de este tipo. Eh, y en ese vencimiento a sí mismo va a estar la posibilidad del éxito justamente en la situación social e histórica en la cual vamos a ver presente al héroe después. En el nacimiento de Moshe, la relación de un nacimiento que va más allá de lo humano está enmarcado en un tema distinto, en un tema diferente. Ya no es simplemente la necesidad que va a tener el héroe, si podemos calificar de esa manera y haciendo muchas diferencias de concepto y hilando muy fino, no va a ser la misma perspectiva que nosotros con la que Moshe Rabbeinu se va a ver a sí mismo y con la que Akadosh Baruj Hu lo va a ungir para tomarlo como manhig, como director, como guía de su pueblo. Hay en el nacimiento de Moshe Rabbeinu la intervención de lo divino por la necesidad de construir en él una personalidad especial, una personalidad que vaya a realizar lo más alto que un ser humano haya realizado jamás. Y ya no nos referimos a un vencimiento propio de uno consigo mismo, a nivel humano, como los héroes antiguos, o grandes proezas históricas que hemos visto que los seres humanos son capaces de realizar, sino hay una intimidad que se tiene que construir, una intimidad entre el hombre y Hashem. Y esa intimidad se va a dar a través de una relación que va a tener Moshe Rabbeinu con Akadosh Baruj Hu, que nosotros conocemos como Panim el Panim, cara a cara. Pero no olvidemos que además la palabra Panim en hebreo significa, o viene también de la misma raíz de la palabra Pnim, que significa interioridad. Eso quiere decir que la relación con Hashem va a ser íntima. Va a haber una intimidad de Moshe con Akadosh Baruj Hu. Moshe se va a encontrar solo en la punta del monte, entre truenos, relámpagos y nubes, con el creador del mundo. Él mismo va a poder estar solo con Hashem en el Kodesh HaKodashim, cuando Kadosh Baruj Hu hable entre los Kruvim a él únicamente. Hay una relación muy especial entre ambos, y esa relación crea una neshama, o sea, esta relación fue necesario que haya un kli, un objeto, un recipiente que lo pudiera recibir en toda su totalidad. Es por eso que aquí el nacimiento de Moshe, más allá de lo humano, no a nivel material fue humano como cualquier nacimiento, pero que hayan otras influencias presentes es porque se necesitaba construir un clima muy grande para poder recibir en él algo muy preciado, que es la relación mayor que cualquier humano haya tenido con el creador del mundo. Y en ese cli lo vemos formado justamente a través de la ayuda de este malaj, de esta presencia espiritual, que es la presencia del malaj Gabriel, del ángel Gabriel. Si continuamos con la historia de Moshe y su Kesher y sus encuentros con el ángel Gabriel, podemos dividir los encuentros en etapas. Y me voy a tomar acá la libertad de dividir primero dos etapas. Van a haber etapas posteriores donde van a ocurrir otras cosas. Pero según cómo están traídos los mekorot, las fuentes, en el libro de Rabbeinu Rubén Margaliot, que es el texto básico que hemos tomado para la investigación y para enseñar el tema de los ángeles y posteriormente de los demonios, de los mekorot que Rabbeinu Rubén trae, yo quisiera hacer una división entre dos periodos de la vida de Moshe. Un periodo que va previo al momento en que Moshe se escapa de Egipto después de haber matado al egipcio con uno de los nombres de Dios. Él se escapa, está, según los Midrashim, deambulando por el mundo en una especie de retiro iniciático en un país mítico como Kush, para poder nuevamente después
regresar a Egipto una vez que ya está casado y que ha encontrado una pareja y que tiene hijos. Entonces, este periodo de la vida de Moshe, el primero, antes de escaparse de Egipto, encontramos que la presencia de Gabriel con él en 3 ocasiones. Después que Moshe retorna a Egipto, o sea, después del retiro iniciático que tiene en el desierto y en el mítico país de Cush, vamos a encontrar nuevamente que Gabriel se va a reunir con él en otras 3 ocasiones, según los Mekorot que nosotros tenemos. Esto no es obviamente una casualidad, no es tampoco algo que deba ser pasado por alto, sino que es algo que debemos investigar y enseñar de una manera sistemática. Y ocurre así. Los Midrashim, que hablan del tema, especialmente los Mekorot que el Rab trae, refieren al Midrash Rabbah, refieren a la Gemarot, etc. Antes de escaparse Moshe de Egipto, Gabriel va a relacionarse con él en 3 oportunidades. Número 1, en el momento en que Miriam pone a Moshe en la Teibá, en el río, en el Nilo, como todos conocemos la historia, llega finalmente la Teibá esa a un lugar donde se encuentra la hija del faraón, que había bajado al río para bañarse, debido a diferentes opiniones en el Midrash. Parece que tenía alguna enfermedad, que suelen conocer como lepra, él se bañaba en el río para poderse sentir mejor o curar. Allí llega la famosa Tebá, llega la canasta con Moshe en él. Y al estar Moshe en la canasta, es tomado por la hija del faraón y abierta la canasta para ver qué es lo que hay allí, y ahí ven un niño. El Midrash dice así: Vehine Nahar Doje. Así es la expresión de la Torá. He aquí un joven llorando. Nos referimos a un niño, obviamente, aunque la Torá escribe Nahar, o sea, joven. ¿Por qué? Porque tenía una voz distinta, tenía una voz un poco diferente, por eso lo llaman joven, y estaba llorando. Y Yelet Haya, el Midrash inmediatamente dice, era un Yelet, era un niño. Entonces, ¿por qué lo llama joven? Uminahagó Kenahab, y lo llama joven porque se comportaba como un joven, o sea, no lloraba. Y entonces acá hay una paradoja. Si era un joven, ¿por qué inmediatamente la Torá dice que estaba llorando? Si la conducta del joven, nos referimos a un niño más grande, o ya en un periodo más adolescente, no es de llorar, sino de pedir, de hablar, de protestar, de hacer revoluciones, pero no de llorar. Entonces, ¿por qué lo llama así? Pues explica el Midrash. Va Gabriel, vino el ángel Gabriel, Vejita le Moshe, y golpeó a Moshe, Kedei Sheivke, para que llore, Betitmale alav Rahamim, y se llene sobre él de piedad. O sea, que todo el que lo vea y lo vea llorando, se apiade de él. Es la primera aparición y el primer contacto que hay de de Gabriel con Moshe, estando ya Moshe vivo, o sea, después de haber nacido. Y dice que al ver lo que estaba tan circunspecto, que estaba tan serio, y no lloraba, sino que estaba como un nar, viene y llora. ¿Para qué? Para que pueda la hija del faraón tener piedad de él. Este es el primer makor de la relación Gabriel-Moshe, estando ya Moshe vivo. Segundo makor, segunda fuente. Nos enseña también el Midrash, está repetido en varias Gemarot, en varios lugares makbilim, que la hija del faraón, Bitia, quiso tomar la canasta y tomar al niño, pero parece que allí tenía ella unas sirvientas que le dijeron que al parecer uno de los niños de los hebreos que habían sido tirados al mar, y que ella no podía tomarlo porque si no estaría pasando la provisión del padre de ella, que había sido arrojar los niños para que mueran, y ella no podía dejar vivo un niño que el padre decidió que tenía que morir.
Hambruna Arotea le dijeron sus Naharot, así trae el Midrash, o sea, sus sirvientas, Levatpar o a la hija del faraón. Ad overet al gezerat abij. Tú estás transgrediendo la provisión de tu padre. O sea, le dijeron no lo hagas, déjalo que se vaya, que se muera, que se ahogue. No interfieras en la decisión que tu padre hizo. Va Gabriel, vino en ese momento el ángel Gabriel, Bejabetam Bakarka, y las mató. Como las mató, la Shon del Midrash es bastante dantesco. Dice que las tomó a las sirvientas y las golpeó a cada una de ellas sobre la tierra. Como se golpea una planta, como se golpea un cinturón, así las mató. Esta es la segunda conexión, la segunda vez que se relaciona con Moshe para poderlo salvar. Así como la primera también fue por una situación de aganá, o sea, de protección, de hacerlo llorar, para que tenga piedad. La segunda fue destruir a aquellos que lo querían matar, o sea, a las sirvientas de Litia. Tercera fuente, previa, dijimos, al escape de Egipto, está escrito en el Midrash lo siguiente. El tema es un poco más extenso en este tercer Makor, porque nos habla de la vida de Moshe ya en la casa del faraón. En el momento en que crece, es un niño que es admirado, es un niño que es alabado por lo hermoso que es, por la forma en que crece. Era como una especie de regalón de toda la corte del faraón, especialmente también del faraón. Y en cierta ocasión, cuando lo tenía en sus brazos, Moshe jugando toma la corona del faraón y se la pone sobre él. Este incidente causa una conmoción, especialmente en los Hartumim, en los brujos egipcios, que ven en esto una señal. Cuando hemos estudiado este Midrash, inmediatamente nosotros nos pasamos a lo que continúa, pero es también propio hacernos preguntas, o sea, indagar el por qué los brujos ven en esto una señal. ¿Qué es lo que sucede que se ve en esto una señal? Entonces hay que también percibir el pensamiento tradicional, especialmente de los pueblos antiguos, donde todo era una señal. Pero no todo era una señal en todos. O sea, todo era una señal, pero no en todos. Esto quiere decir que especialmente había personas en las cuales las cosas que le ocurrían a estas personas sí eran una señal, sí eran un símbolo. En cambio, no cualquier cosa era un símbolo en otras personas. Entonces la diferencia estaba más bien en la situación, el estatus personal de cada uno con respecto a lo que le pasaba, y no con respecto al símbolo, o sea, a la señal misma. Por lo tanto, si algo le pasaba al faraón, eso era una señal, no si esto le pasaba a uno de sus sirvientes. Probablemente en ese caso no hubiera sido una señal, pero aquí sí. Y es por el hecho de que se refería al rey, y que al rey le habían quitado la corona, y esta corona había sido puesta en la cabeza de un niño. Entonces esto aumentaba las sospechas de que algo se quería aquí anunciar. En especial cuando al parecer tenían una tradición que en algún momento este rey podía ser expulsado del trono, lo que obviamente a nivel histórico, historiográfico principalmente, nos va a señalar muchas cosas. Y una de ellas es que al parecer este rey que estaba en este momento puede ser que no haya sido egipcio, sino que haya sido un rey que haya venido de otro lugar y que tenía mucho temor de que lo derrocaran. Cosas que también están presentes y que hemos estudiado y que hemos conocido y probablemente sean conocidas a partir de la historia de los Ipsos, que eran los que probablemente estaban en ese momento reinando en Egipto y que tenían mucho temor de ser derrotados. Entonces, al parecer había así una tradición de que alguien podía derrocar a este rey. Entonces, el que este niño tomase, un niño que venía de la nada, prácticamente que no se sabía de dónde provenía, tomara la corona y la pusiera sobre sí, era obviamente un punto que había que cuidarse. Por lo tanto, que muchos Hartumim decidieron que al niño había que matarlo. En cambio, uno de sus yoatzin, uno de sus consejeros que había en ese momento en la corte, era Yitro, el famoso Yitro, que en el futuro va a ser su suegro, y haciendo alusión de que simplemente esto no es una señal tan evidente debido a que el niño es niño y juegan con cualquier cosa, pide hacer como una especie de nifhan. O sea, pide poner a Moshe con una especie de prueba. Por un lado ponen una cantidad de oro, en el otro lado ponen unos carbones ardientes, y vamos a ver qué es lo que el niño va a tomar. Así tiene entendimiento para poder tomar los
el oro, entonces quiere decir que sí había algo más detrás, ¿sí? Pero si tomase cualquier cosa en forma indistinta, quiere decir que no había tanto entendimiento. Y dice el Midrash, cuando termina explicando todo este largo texto, el Midrash dice, va Gabriel, vino Gabriel, Bedajá y Edei Moshe. Vino Gabriel y agarró, empujó la mano de Moshe, Betafase Takajelet, y tomó el carbón. Be'ihnis Yadó y Matajelet Letoch Apiv, y puso el cajet, el carbón, dentro de su boca. Benihde, y se quemó, leyó su lengua. Umimenu Naasa Kabet Pe, y de allí él se transformó en ser Kabet Pe, de Kabet Lashon, o sea, en ser tartamudo, como conocemos de Moshe, que era Menyamgem, o sea, que era tartamudo. Esta es la tercera vez, como dije, el tercer Makor, que habla de la interacción que hay entre Gabriel y Moshe antes que Moshe se escape. ¿Por qué el Midrash registra justamente estos tres elementos, estos tres momentos, en el hecho del llanto, el hecho de la protección de aquellos que lo querían matar en un momento, y el hecho de la prueba esta con la aparición de Yitro, hasta el momento en que Gabriel logra también salvarlo? Nosotros conocemos por una Mishnah en Pirkei Avot, Masejet Avot, que existen tres cosas que sacan al hombre del mundo, que son la quiná, la envidia, la ta'avá, el placer desmedido, y el kabod, el honor. Estas tres cosas son tres vicios muy feos, son formas de comportamiento muy negativas que conllevan muchas cosas y se derivan de ahí muchísimas otras cosas. Que si bien dentro de nuestra tradición nosotros no hablamos de 7 pecados capitales, pero sí hablamos de 3, que son como fuente de energías negativas que se transmiten y que después se expanden en muchas otras conductas negativas además. Pues bien, uno de los ideales justamente de lo personal, o sea, uno de los ideales del hombre, de lo que podríamos denominar en términos filosóficos el homo religiosus, o sea, el hombre que bemet es religioso, o sea, que bemet tiene una cara de sí mismo, del prójimo y de Hashem, es justamente el poder mantener una conducta para la cual no caiga, o que tenga la fuerza, el temple de no caer en estos tres vicios. O sea, que esté alejado del kabod, del honor, que sea anab, que sea una persona humilde, que esté alejado de la quiná, de la envidia, y que no caiga en todas las conductas envidiosas que pueden llevar incluso al asesinato, y que también tenga una buena relación con el creador del mundo, y que no caiga en términos o en prácticas idolátricas. Y encontramos justamente que la personalidad de Moshe va a enmarcar justamente en este ideal, en esta forma ideal de vida, en este arquetipo humano. ¿Cómo lo encontramos? Porque en estos tres momentos en que Gabriel aparece es justamente para librarlo del ambiente y del marco que llevan estos tres vicios, los tres vicios de los que ya mencionamos. De tal forma que el llanto que hace que llore es justamente porque necesita crear dentro de la personalidad de Moshe anabá, humildad. El que llora es humilde. La persona que es soberbia, la persona que es orgullosa, está como protegida, entre comillas, o lo que piensa, de la sensibilidad, de lo que está, que lo rodea a nivel sensible. En cambio, una persona humilde pasa también por ser una persona emotiva. Y eso es necesario también formar dentro de la personalidad del temple de Moshe. Por eso que lo protege a través del llanto, y justamente el llanto es el que lo salva en ese momento y le hace crear una compasión dentro o de Vitya, también a nivel emocional, también a nivel emotivo. Y es algo muy, pero muy importante en la formación del temple y de la personalidad, tener emociones, tener arrayashot. Después, el hecho de que se mata a las sirvientas de Vitya es porque ellas habían creado o habían tenido una quina, habían tenido una envidia en el hecho de que ella quisiera rescatar a alguien
que el status quo, que el establishment del momento quería destruir. Para esto es justamente que es necesario que Moshe se complemente con Gabriel en este punto. Y Moshe va a ser un gran revolucionario. Nunca va a estar dentro de los marcos establecidos y siempre va a buscar el tzedek. El tzedek, incluso que no sea lo que el malhut, lo que el reinado haya dispuesto, lo que el reinado haya determinado. Por lo tanto, también hay en esta protección que se mata a los que quieren destruir, a los que quieren mantener el status quo, que quieren mantener el establishment, los destruyen porque va a ser una de las cosas que Moshe va a hacer. Y a través de eso él se salva. Y esto también a partir del ángel Gabriel. Y finalmente el tema del Nubhan entre el oro y los carbones es relacionado a otro tema, un tema también que es necesario poner extenso, que es el tema del zenut, o sea, es el tema de la prostitución. Que en este punto también Moshe va a estar alejado, se va a alejar. Y uno de los grandes medios a través de los cuales las personas suelen atraer a otras personas para la satisfacción de todo lo que implica la tabá, el placer, es justamente la capacidad de la expresión, la capacidad del habla. En la medida que una persona puede hablar mejor, puede comunicarse mejor, etc., está más desarrollado el tema de la conquista, el tema de de, de la tentación, el tema de la seducción, etc. Otros temas que son necesarios desarrollarlos justamente a través del kosher de la capacidad de la expresión. Y Moshe no la va a tener. Moshe va a ser tartamudo. O sea, no va a ser una persona que pueda conquistar, va a ser una persona que pueda atraer para sí a algo o a alguien. Por lo tanto, cuando sí lo haga, cuando hable, va a ser amití. Cuando hable, va a ser algo verdadero, honesto y con una finalidad mayor que simplemente una satisfacción. Como lo vamos a ver, como se puede ver de toda la vida de Moshe. Por lo tanto, Gabriel, al protegerlo en estos tres diferentes momentos, no solamente lo está protegiendo del medio, sino que también lo está protegiendo de una mala mirada, de un vicio que Moshe tiene que alejarse para poder construir en su personalidad justamente el arquetipo de lo que va a ser una persona que va a ser Naví, profeta, y que va a ser el ejemplo para todo el pueblo de Israel. Vemos obviamente entonces que la presencia de Gabriel en él va a ser fundamental, y es un gran compañero y va a ser su rab prácticamente, va a ser el maestro con el cual él va a convivir por mucho tiempo. Besat Hashem, en la próxima sesión vamos a continuar y vamos a desarrollar el tema de las otras tres encuentros que tiene Gabriel con Moshe después de que Moshe vuelve a Egipto para sacar a Israel de la esclavitud en la que estaba sumido. Que tengan ustedes Shalom, Bereitraot desde Jerusalén.